y reconstruir su memoria social, su memoria histórica. Cuando hablas de que ha recuperado documentos, ¿te refieres a documentos de Coatzacoalcos en otros lugares? Sí, yo lo que trabajo es la región del Coatzacoalcos. Trabajo el sur de Veracruz. La etapa fundamental que yo trabajo es la época colonial, siglos XVI, XVII, XVIII, es decir, la época llamada que se llamó aquí la Nueva España, ¿no? Yo trabajo más bien lo que fue inicialmente la alcaldía de Coatzacoalcos, que su capital estaba en la antigua y extinta Villa del Espíritu Santo, pero que luego en las primeras décadas del siglo XVII la capital fue trasladada para Cayuca. Entonces, en ese sentido trabajo la historia, digamos, del sur de Veracruz y trabajo la historia de la región del Coatzacoalcos, que es aquí como me gusta plantear. Y cuando al hablar de eso, al decir eso, pues digamos, estoy trabajando y de hecho terminando ahorita una tesis doctoral en el que estamos hablando que eran cerca de 90 y tantos pueblos los que había al inicio de la colonización europea, y de esos 90 y algo de pueblos, terminados los 3 siglos de dominación española, quedaban solo 18 pueblos. De manera que tenemos partes de esos más de 70 pueblos que se extraviaron, de los que apenas sabemos alguna información, y es parte de lo que hemos venido trabajando, no solamente yo, sino también un grupo de colegas, de compañeros, que estamos interesados también en este asunto de dar a conocer y recuperar la memoria de esta región. Parte de la polémica inicia precisamente desde la ubicación de este lugar de Coatzacoalcos, porque puede ser aquí donde estamos, pudo ser en Villa Allende, que se hicieron las excavaciones del dique, que ahora ya no es seco, pero el dique ahí del túnel, y Barragantitlán. ¿Has podido avanzar algo en el conocimiento de eso? Sí, bueno, de hecho, justo, lo primero que yo diría es que personalmente yo no estoy tan interesado en poder señalar dónde es la ubicación, sin embargo conozco, porque he trabajado en la documentación. Uno de los documentos que precisamente traigo hoy para compartir es la petición que en 1587 hace el Cabildo de Coatzacoalcos para trasladar la villa precisamente a Barragantitlán. Esto es en el 87. Entonces, sí, lo que sabemos es que la villa estuvo allí enfrente, no sabemos bien dónde estuvo, pero lo que hoy tenemos, por ejemplo, que fue con la investigación que fue dirigida por mi buen amigo Alfredo Delgado, lo que sabemos es que hubo un asentamiento prehispánico allí, que por muy probablemente trata del Coatzacoalcos prehispánico, muy probablemente. Y lo que tenemos es un poco de dudas respecto de dónde fue la reubicación de la Villa del Espíritu Santo. Ahí tenemos un poco de dudas, ¿no? Pero lo que hoy también justamente haría sería compartir algunos mapas de la época que están colocando a la villa justo enfrente, del lado, digamos, de lo que hoy es Allende, ¿no? El punto exacto, bueno, podría variar, pero la están planteando a la altura, digamos, de Allende. Algunos la plantean adelante de la isla de Pajaritos, que anteriormente se le aparece descrita como isla de Manatí, otros lo ponen antes. Vaya, sabemos que está ahí, se podría quizás, con algunas investigaciones, sobre todo tipo arqueológico, pudiéramos conocer más, ¿no? Pero sabemos que estuvo ahí en un primer momento y que en otro momento fue trasladada a los ríos Barragantitlán. Siendo alguien que vive, que le apasiona la historia y el contenido del trabajo que tú haces, ¿qué es lo más emocionante que has encontrado que ya sea el descubrimiento tuyo en estas pesquisas, en esta búsqueda de lo plantearía más que como un triunfo individual, lo plantearía de nuevo, me gusta siempre pensar en la construcción de conocimiento colectivo. Uno no puede caminar si antes otra gente no vino y caminó y nos ofreció pistas, ¿no? No podríamos encontrar en los archivos ningún documento si antes no hubiera habido generaciones y generaciones de gente que se fletó revisando el documento y se le ocurrió hacer un índice de documento, si nos han venido allanando el trabajo. Pero de las cosas que últimamente más me han emocionado ha sido poder encontrar y localizar, o sea, más o menos tener idea de la localización de muchos de esos 70 pueblos que desaparecieron a lo largo de 3 siglos, ¿no? Y eso, debo confesar que sí me guarda cierta emoción, ¿no? Cuando de pronto encuentras. Lo más, entre comillas, chistoso del caso era que información que yo tenía incluso
que había trabajado, que había registrado hace 10 o 15 años, pero que dado el tipo de enfoque que ahora hago para el trabajo doctoral, empecé a atar cabos y empecé a darme cuenta de pueblos como Huazuilapa, ¿no? Encontrar de pueblos de la región de un montón de pueblos que acabaron reunidos en Moloacán, en Esguarná, por ejemplo. Es el caso de Acalapa, que acabó reunido junto con otros pueblos. Vaya, es un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, hay sabemos muy poco de casi 75 pueblos que desaparecieron, y ir construyendo junto con, repito, un grupo de historiadores y ayudándonos en el sentido de ubicar ha sido emocionante, porque ha sido también importante en el darnos cuenta, y esto es quizás lo que yo diría por último, darnos cuenta que esos pueblos desaparecidos tenían una relación con algunos de los pueblos que sobrevivieron. Y ahí, cuando pensábamos que los pueblos habían desaparecido del todo en el siglo XVI o XVII, luego hemos venido dándonos cuenta que en el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, en la segunda mitad, los pueblos estaban peleando la posesión de esos territorios, ahora con el nombre de parajes o de rancherías, porque muchos de esos pueblos desaparecidos se convirtieron en ranchos o haciendas ganaderas. Y es muy interesante, para nosotros ha sido muy interesante ver cómo en el siglo XIX vemos a pueblos que están pidiendo se les restituya una territorialidad indígena que había sido en su lectura usurpada. Yo